Hola a todos, estamos en una nueva entrega de Entrevisajes en un lugar, siempre nuestros lugares se han acostumbrado a ser lugares como mágicos, hermano. Maravillosos. Hoy estamos en Chapinero, ¿no? Chapinero. Estamos en la librería Prólogo, que ha venido mutando de nomenclaturas y que ahora la tenemos aquí en la calle 67 con carrera quinta, para que vengan a visitarla. Es una librería muy acogedora, muy linda, muy organizada, con un librero genial que nos prestó el espacio para hacer esta entrevista el día de hoy con una invitada maravillosa también que se llama Elena Chafirt. Elena Chafirt, que tiene una formación en educación en lo que es literatura, pero que también ha impactado en el campo del periodismo cultural, ha trabajado como columnista cultural de periódicos como El Espectador, como el diario El País, y ahorita actualmente trabajando con la HJCK. Pues yo me siento muy orgulloso de Elena porque alguna vez estuve en mis aulas y me parece maravilloso todo lo que ha crecido y lo que ha venido impactando en la escena cultural y literaria colombiana, ya podemos decirlo. Entonces, agradecemos, Elena, que estés acá, genial. No, a ustedes, un placer, una emoción gigante compartir este espacio contigo. Y sobre todo pues darse cuenta que los libros realmente nos siguen y nos siguen reuniendo, y eso es maravilloso. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy Elena nos invita una copita de vino, entonces vamos a comenzar con una copita de vino para introducirnos en una escritora de origen ucraniano, que en su momento no era Ucrania, hacía parte digamos que del Imperio Ruso, pero vamos a introducirnos en esta escritora, y que qué bueno que también sea una mujer, y a ver qué sorpresa nos trae, pero brindemos antes por las buenas estudiantes, ¿no? Excelente, claro que sí. Bueno, la autora en cuestión que manifiesta César con toda esa, digamos, biografía desde la parte geográfica, se llama Irene Nemirovsky. No es una autora muy conocida dentro de lo que nos ha llegado a nosotros como latinoamericanos de literatura, pero nos apasionó conocer la vida y gran parte de la obra de Nemirovsky preparándonos para esta entrevista. Que sea Elena la que de pronto nos dé la introducción frente a cómo llega esta autora, qué hay en esta autora, categorías que tú puedas decir. A Irene Nemirovsky se le debe leer por esto y esto es preponderante. Ok, pues yo llego a Irene Nemirovsky porque me operan, y es una operación pues difícil en cuanto a que yo estaba muy acostumbrada a salir, a hacer muchas cosas, y ahí tenía de aliado pues los libros, ¿no? Entonces me envían de una editorial, Fuegos de Otoño. Y Irene habla de cómo después de la Primera Guerra Mundial, al terminar la Primera Guerra Mundial, los franceses se dedican a derrochar el dinero, pero coge cada uno de los personajes y lo que hace es como atravesarlos, ¿sí? Debido a sus múltiples problemas. Hay uno de los personajes que apuesta, que no se siente conforme con su vida, con lo que lleva. Entonces me gustó, realmente me gustó mucho el libro, y luego me acerqué a su vida, ¿no? Irene Nemirovsky nace en Kiev, Ucrania, en 1903, y nace pues, como lo mencionaba César, bajo el Imperio Ruso, ¿no? Bajo estas problemáticas también, pero su papá era banquero y su papá tenía muchos lujos, ¿no? Ella nunca fue a un colegio, nunca se acercó a una escuela, sino que tenía una institutriz que le enseñaba varios idiomas y le enseñaba muchas cosas. Pero aquí hay algo que me llamó muchísimo la atención, y es que su mamá no la quería. Dicen unos biógrafos que su mamá tuvo a Irene porque eso era lo que le pedía a su esposo, ¿no? Como tener un hijo, una hija en este caso, pero su mamá era una persona que vivía de ensoñación en ensoñación, se preocupaba mucho por su apariencia física, y
no quería a Irene, fue muy dura con ella. Entonces Irene tiene el recurso de la escritura para de alguna u otra manera usa ese recurso para vengarse de su mamá. Entonces uno de los biógrafos de Irene habla de cómo la mamá, para que la sociedad no la viera envejecer, cuando Irene tenía como 15 o 16 años, la seguía vistiendo como una niña, como si tuviera 8 años, con tal de que la gente y las personas que de la banca y de los negocios que tanto conocían dijeran, pues la niña todavía es chiquita, es decir, no se le han pasado los años, ¿no? Entonces su proceso y su literatura va enfocada a eso, a cómo la mujer desprecia a su hija, porque también habla de esto en el vino de la soledad, en el baile. Y este tipo de cosas me llamaron mucho la atención. Fue una mamá muy fría, una mamá que siempre pensó en ella, una mamá que también se refugió en muchos hombres incluso. Y ella habla ahí de que el dinero no lo es todo, obviamente, pero en el baile, en el libro que tiene César, es muy curioso porque hablan de una época donde los papás, y esto creo que no lo había mencionado antes, los papás de Irene eran judíos. Entonces, ¿cómo los judíos logran estar dentro de la sociedad, ¿no? Ser aceptados por la sociedad de alguna u otra manera? Y lo que quieren es que vayan a un baile, porque ellos antes eran pobres, los personajes de esta novela. Entonces deciden que van a invitar a muchas personas. En esa época a las niñas se podía dejar participar en un baile cuando tuvieran más de 15 años. Irene ya los tenía, que también pues habla aquí de su vida, porque ella plasma todo en sus libros, pero la mamá no le dice que no es momento de presentarla en sociedad, que ella es fea, que ella no tiene por qué estar en estos eventos. Y entonces lo que hace esta niña, que incluso, o sea, me refiero así a Irene, pero pues creo que ahí plasma también su vida, le dice que bueno, que está bien, que ella no va a asistir, pero la venganza es que a ella la mandan a repartir las invitaciones y ella no las pone en el correo. Entonces, al ver después de unos días que prepararon la comida, que prepararon a todo, pues digamos la música, todo esto, esa es la mayor venganza de la niña, que nadie asista a este baile. Y es muy bonito porque Irene logra hablar de todos los personajes de una manera como si estuvieras tú reflejado ahí. Uno se siente identificado en muchas cosas, pero lo principal es que Irene nos lleva a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, y su vida no fue fácil, ¿no? Al ser judía. Entonces me parece que es una autora que describe una época maravillosa de una manera natural, de una manera sensible. Y bueno, pues digamos que también quise hablar de ella porque me parece que sus letras deben ser aún más reconocidas. Uno puede ver que en el periplo que ella hace, por ejemplo, ella sale de Kiev con sus padres y ellos llegan a París y digamos que cuando están en París ellos no se esperaban que los absorbiera la guerra, ¿cierto? Y que fueran perseguidos, porque digamos que dentro de la Ucrania de ese momento las personas, digamos que no estaban a gusto allí. Se hablaba el francés porque digamos que el francés era algo que les daba como cierto estatus, cierta categoría, cierta distinción de clase, pero digamos que esto les cansa, porque no se puede mantener la teatralidad siempre. Entonces viajan a París y allá son absorbidos. Es como si se escapa de algo para llegar a algo, a la trampa, ¿no? Uh-huh. Y a mí lo que me parece, y tú me dirás si sí o no, es si dentro de la obra de Irene hay una lucha por narrar, o tal vez lo que ella busca reflejar es una lucha contra el resentimiento. ¿Es posible verlo allí? Claro que sí, tienes toda la razón. Además, porque si nos sumergimos en la vida de Irene, el papá era banquero, ¿sí?
en 1917 ellos tienen que salir de Rusia porque pues vivieron allí y la comunidad estaba luchando de alguna otra forma para que las pocas familias que eran tan ricas, que en eso pues estaba el papá de Irene, pues no tuvieran tantos lujos, ¿no? Así que se van a Finlandia, pero viven ahí un año y luego llegan a París. En estos libros se puede ver, por ejemplo, en El vino de la soledad, que es, yo digo que el baile habla un poco de la niña, ¿no? De lo que vive. Ella lo alcanzó a ver en sus primeros años. El vino de la soledad es la continuación de su vida y cuando pierde a la institutriz que pues por tantos años estuvo con ella. Y en los Fuegos de Otoño, como lo dice César, se habla de una lucha de clases, de una lucha, de una supervivencia, si se quiere, porque fue todo lo que ella tuvo que vivir, ¿no? Hasta el último día de su vida. Luego Irene, pues con el tiempo, sin tener acceso a la academia directamente, se presenta como licenciada en letras, pasa a la Sorbona, a la Universidad de Sorbona, y allí emprende pues su estudio, su amor por las letras y luego se casa. Luego cuando ya sus hijas tienen que presenciar esto de la dictadura nazi, ¿no? Y empiezan a ponerle las estrellas amarillas, las estrellas negras, es una persecución, ¿no? Lo raro aquí, que pues también mencionaba César y me pareció muy importante, es que Irene le regaló mucho a Francia, porque luego se va en la Sorbona, bueno, estudia, se refugia también un tiempo en Niza, y luego lo que logra hacer es como decir, bueno, ahora sí me voy a poner a escribir. Empieza a conocer a 2 editores maravillosos que le publican, pero lo que ella trata en el fondo de luchar es por su escritura, y aún sabiendo que estaban en la dictadura nazi no deja de escribir. De hecho, Suite Francesa es un libro que rescatan las hijas, porque la institutriz les dice como no, yo me hago cargo de las niñas, y logra llevarlas a un colegio de monjas para esconderlas. Luego las logra tener con unos ganaderos, y es así, y ellas llevan en la maleta el manuscrito de Suite Francesa. Esta novela logra ser publicada en el 2004. Irene murió en 1942, entonces imagínense todos esos años que logró sobrevivir en manos de sus hijas. Y lo que dice César es totalmente importante porque es una lucha de clases. Es decir, estoy acá, me estoy afirmando, pero también hay una intención al mencionar que los franceses también no estaban como al pendiente de lo que estaba pasando. Es decir, como con la dictadura nazi pensaban que eso no iba a pasar, que eso no iba a trascender, y todo el tiempo el derroche de dinero y todo lo que luego desencadena. Claro, pero entonces podríamos decir que sí hay o no, esa es como la pregunta final, sí hay o no hay como una necesidad de retratar el resentimiento entre la obra de Irene. Sí, claro que sí, y lo hace con todos los personajes en todas sus épocas, pero también desde el resentimiento, pues de las luchas, y desde su propio resentimiento. Es una niña que sus primeros años de vida pues fueron muy crueles, estuvo rodeada de muchos lujos, pero realmente no tenía ni el amor de su madre ni el amor de su papá, porque su papá, aparte de ser banquero, le gustaba apostar en casinos y no tenía tiempo pues para ella, ¿no? Entonces es como la infancia fue muy dura para ella. Ok, me voy a permitir hacer la lectura de un fragmento de una recopilación de los cuentos de Irene Nemirovsky que se llama Domingo. El cuento en cuestión que les voy a compartir en el fragmento se llama Las orillas dichosas, un poco para que podamos ver ciertos contenidos, ciertos elementos formales dentro de la obra de la autora. En el terreno del sexo, de la carne, Christian era capaz de admitirlo, de perdonarlo todo, pero como solo conocía el amor de una forma fragmentaria e incompleta,
porque era muy calmada, muy sensata y sabía decir: no, gracias, no quiero problemas, no soy boba, sea lo que me arriesgo. Entonces se hacía una idea ingenua y exagerada de la vida erótica, como una niña cuya madre le permite jugar con sus joyas, ignorando que las perlas que le ha dejado son falsas, las toca con un cuidado y un respeto tan cómicos como enternecedores. Muy bello eso. Bueno, yo leyendo a Nemirovsky recuerdo siempre como eso que de pronto yo he dicho en entrevistajes anteriores, y es que creo que esta autora recoge toda la configuración de lo que son las categorías fundamentales de la literatura desde el principio de los tiempos: la vida, el amor, la muerte. Y digo esto por una razón fundamental. Dentro de la vida hallamos todas estas configuraciones que ustedes han venido hablando, el tema de las clases sociales, el tema de las épocas históricas tan fuertes que le tocan a ciertos autores, momentos históricos que de no haber ella estado en esos momentos pues no se había originado la obra que se origina. Creo que un autor siempre está vinculado con el momento histórico que le ha tocado vivir. Pero entonces me detengo en algo que me pareció a mí impactante, que lo comentaba ahorita antes de empezar el entrevistaje, y es la parte biográfica desde todas las fuentes que pude revisar de la autora, que siempre dicen el lugar de nacimiento y el lugar de defunción. Y me encontraba con ese lugar de defunción tan explícito pero tan demoledor. El lugar de defunción en Nemirovsky dice campo de concentración Auschwitz tal. Entonces uno dice, oh, duro. Y cómo el amor también llegó hasta allá, ¿cierto? Un poco como desarrollar eso, que me parece pues brutal. Sí, pues antes de enfocarnos en esa parte que también es tan dura, Irene empieza a escribir, ya lo había mencionado, y le regala muchas letras a Francia, pero ella entiende que el ser judía pesa, ¿no? Y más en esas condiciones, más en ese tiempo. Entonces ella tiene un amigo que es un cura y le dice, pues conviértase al catolicismo, ¿sí? Ella lo hace, agotan todas las posibilidades, los amigos y los editores fueron tan fraternos y tan leales hasta el último día, porque le decían como, no le podemos seguir publicando con su nombre, pero agotemos otros recursos, sigámosle publicando pues otras novelas, pero con otros nombres que no la pongan en peligro, ¿no? Y es muy curioso porque ella agota todas las posibilidades para obtener la nacionalidad francesa, pero se la niegan. Entonces es algo donde ella dice como no puedo más, tengo que ayudar a mis hijas. Y lo curioso es que la institutriz inglesa que tanto quiso Nemirovsky y pues tanto, digamos que le tuvo mucha confianza porque le ayudaba también con sus hijas y demás, fue la que salvó pues a Elizabeth y a Denise, que son sus dos hijas. Y lo que dice el profe es muy cierto porque su esposo, quien era también banquero, hace hasta lo imposible para que a ella no la lleven a los campos de concentración, la llevan y él empieza como loco a decir yo no tengo una vida sin ella, entonces me voy a ir detrás, ¿no? Y es una época dura, pero lo que también resalto es que en esos momentos que se supone, y uno se pone en el lugar del otro, ella tenía mucho miedo porque le pasara algo a ella y a su esposo y corrían de un lado para otro, agotaban todas las posibilidades, pero ella nunca dejó de escribir. Desde Suite Francesa, que son 2 tomos, es de 1939 a 1942 no dejó de escribir. Oye, hay una cosa que a mí, que siempre aparece cuando hacemos un visaje sobre mujeres y con mujeres, y es que yo siempre he dicho que leer a las mujeres, a los hombres no nos alcanza, no nos alcanza la inteligencia ni el corazón para entender a las mujeres en lo que escriben. Y yo siempre les digo el ejemplo, ¿no?
digamos, por ejemplo, mi novia siempre es la que me ayuda a terminar de entender a las autoras, porque ella tiene otra visión y entonces yo complemento mi lectura. Y en ese caso, la pregunta es, digamos, ¿qué nos enseña esta autora, cierto? ¿Y qué nos lleva a entender a nosotros, los hombres y a las mujeres? Es decir, ¿qué hay de ello, de esencial en Irene, que nos ayuda a entender la vida de nosotros y a entender a la vida de las mujeres? Que dice, la agarro porque, ¿sí? Y más en tiempos del feminismo, es decir, uno podría sacar muchas cosas de ahí. Pues mira, me parece una pregunta muy interesante también, porque lo primero que uno descubre cuando se acerca a Irene es esa obsesión de sus personajes femeninos por la apariencia, ¿sí? La mayoría de los personajes de Irene siempre están mirándose al espejo, incluso el primer cuento que leyó ahorita el profe Mauro habla de eso, de cómo una mujer se siente feliz y se siente plena y se siente poderosa por tener 20 años, por tener un rostro maravilloso, por tener joyas, por tener pretendientes. Pero también se ven personajes en uno de esos cuentos también, de las mujeres que están cansadas de vivir, que ya han pasado toda su vida detrás de un hombre, soportándoles también infidelidades, y llegan un momento donde dicen, ya estoy tranquila. Hay una personaje ahí que está cansada de soportarle las infidelidades al esposo, y llega y como que empieza a recordar cómo fueron los inicios, y se asoma a la ventana y dice, yo ya no tengo que esperar nada. Antes me desesperaba, buscaba las formas, lloraba cada vez, y ya no me interesa porque estoy en una vida donde amo el silencio, amo la monotonía, ¿no? Y creo que todos estaremos de acuerdo quienes hemos leído Irene, y es una enseñanza maravillosa, es que la mejor manera y la mejor forma de vengarse es escribiendo, ¿no? Que es maravilloso. Ella, todos sus personajes los enfoca a cómo era su mamá. Entonces por eso te decía, el baile es la continuación, es el inicio de su infancia, ¿no? Pero llegas al vino de la soledad y te encuentras con qué pasa después. Y es eso, es la mujer, en el vino de la soledad ocurre algo maravilloso, porque la hija pasa de tener 15 años a tener ya 20. Y cuando tiene 20 se da cuenta de que puede vengarse de su mamá porque tiene las herramientas, es bonita, es linda, y su mamá ya se ve arrugada. Y lo que hace esta personaje del vino de la soledad es quitarle el amante a su mamá. Wow. ¿No? Entonces uno piensa, a veces en la vida tenemos momentos difíciles, momentos que la vida nos pone pruebas, pero ella nunca se quedó ahí. Ella nunca dijo, voy a desistir porque es que la guerra, porque la vida. No, ella siguió escribiendo. Y pienso que eso es un arma que todos los seres humanos de alguna u otra manera deberíamos heredar. Y es eso, el persistir en algo, ¿no? En lo que nos llena, lo que nos motiva, lo que nos ayuda y nos invita a crecer, ¿no? No, ahí tú dices algo que me parece muy revelador, y es lo que te decía ahora, y es que ustedes nos ayudan a entender y a complementar una lectura que nosotros dejaríamos incompleta, y es, por ejemplo, ese caso que tú dices, esperó para vengarse, y cuando pudo le quitó, o sea, se movió con el esposo, ese detalle es otra sensibilidad, y eso solamente nos lo pueden ayudar a entender ellas, y eso me parece muy lindo. ¿Qué sensibilidad la lleva a ella? No para vengarse, sino para hacer eso. ¿Qué sensibilidad hay detrás de eso? Eso me parece muy bello. Y eso solamente uno lo entiende cuando ellas le explican a uno la obra. Entonces es muy bonito eso. Y además que Irene ayuda a reconciliarnos también con muchos otros aspectos, porque cuando llegó ese libro yo dije como, no, es de la Primera Guerra Mundial, pues a veces a mí como que no me gusta, y cuando empiezo a leer todos los personajes y en Los Fuegos de Otoño habla de ese sinsentido y esa frialdad también de la sociedad adinerada, de la sociedad que quiere los lujos, y lo que César dice es muy cierto, los rusos no querían
su propio pueblo, por decirlo así, sino era unas ganas de vestirse como los franceses, de actuar como ellos, de escuchar la misma música, y eso es lo que ella de alguna otra manera aborrece, ¿no? Aparte hay una cosa que también yo creo conveniente complementar, y es que ese acontecimiento histórico del nacionalsocialismo alemán nos ha llegado desde el cine, desde la literatura, desde diferentes manifestaciones artísticas, desde los mismos libros de historia, y nos ha llegado por generalidad, excepto algunas particularidades como esta, siempre desde el visor de un ojo masculino, ¿sí? Sí. Siempre como que entendemos el tema más desde ese tipo de lugares de enunciación, y cuando nos llega desde un lugar femenino, pues obviamente las sensibilidades se tienden a tornar más hondas y más profundas, porque sí, las dimensiones humanas de la mujer, su interioridad, lo habíamos hablado con otras autoras, está más, digamos, presta. Hay otra cosa que también a mí me llama mucho la atención, y es el tema de las relaciones humanas. Creo que Irene Nemirovsky es como una especie de testimonio literario frente a esa gran categoría que es la condición humana, a la que nosotros nos asomamos desde la literatura siempre. Una relación con la mamá que se vuelve literatura, una relación con el acontecimiento histórico que se vuelve literatura. Leía yo la vez pasada un poema de Javier Moyano Rabiarte que se llama Por Descarte. Entonces el poema prácticamente se preguntaba ¿para qué o por qué me tocó a mí vivir todo esto que me tocó vivir? Y decía al final, para escribir, por descarte, ¿sí? Porque eso de alguna manera lo hace a uno trascender, si se quiere, o permanecer, o por lo menos seguir, por lo menos creerle algo, ¿no? Y cito también, a propósito de escucharnos a los dos, eso que decía Mario Mendoza alguna vez, un día vamos a llegar al consultorio médico y nos van a decir, tienes cáncer, te queda un mes de vida. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es el sentido profundo de tu vida? Ese concepto del sentido profundo de la vida creo que habita en las páginas de la obra de Irene Nemirovsky, una autora que siento yo que debe leerse sí o sí, porque recuerden que Entre Visajes es un proyecto que se piensa la promoción de lectura a partir de unos autores y de unos invitados que siempre nos están llevando a comprar unos libros. Yo particularmente, César, te digo, y a ti también te digo, Elena, siempre me llevo un libro del autor del que se habla y lo compro, ¿sí? Porque creo que de eso se trata también este ejercicio. Entonces, no sé, pues era como quería como configurarlo. Elena, una cosa antes y es como para ir cerrando, como para ir puntualizando. Tú sabes que estos nos están viendo estudiantes de la universidad, compañeros que fueron tuyos, personas que hasta ahora se empezando a formar. ¿Con cuál libro tú recomiendas para que ellos se inicien en la historia o en la vida o en la narrativa de Irene? Yo pienso que Los Fuegos de Otoño es un libro ideal para uno quedarse, porque como lo decía ahorita, y el profe Mauricio me hace pensar en eso, y es necesitábamos de una mirada femenina, de saber qué pasaba, cómo eran las mujeres de esta época, pero adicional es como te está contando algo y te bota una frase que a ti te deja pensando en tu vida, en tu propia vida, ¿no? Entonces este chico que yo les digo en Fuegos de Otoño, que se la pasa tomando, se la pasa apostando, hay una frase donde, por decirlo así, dice como estás tan aferrado y tan preocupado por buscar la felicidad que ahora que la tienes ya no sientes nada, ¿no? Y de hecho por eso le estaba señalando al profe el libro, porque quería leer una frase también que nos toca mucho, y es esto: la felicidad la buscamos, la perseguimos, nos afanamos por conseguirla, y está justo ahí, se dijo Agnes. Aparece en el instante en que ya no deseamos nada, no esperamos nada, no tenemos nada. Tremendo. Entonces, Nos dejaste la nada. Nos dejaste la nada, Elena. y es así, este libro reúne los sentires también de las mujeres en épocas de guerra, ¿no? Cómo se sentían. Y es
permitirse poder encontrar otras respuestas, tener otra mirada femenina de todas estas épocas, que de alguna u otra manera siempre nos vamos a seguir preguntando, ¿no? Es algo que no acaba. Entonces, pues, invitadísimos todos a seguir leyendo, o a empezar a leer más bien, a Irene Nemirovsky. Es una autora maravillosa y también pueden ahondar en su vida. Hay diarios, hay varios biógrafos que han hablado sobre su vida y sus momentos, entonces pues maravilloso poder tener este espacio. Muchas gracias a los dos. No, Elena, muchas gracias, quedamos encantados. Yo reafirmo después de escucharte que las mujeres complementan nuestras lecturas, esa es mi frase ahora. Y no sé, Mauro, ¿tú qué dices? No, con Nemirovsky pasa algo, y es que nos sumerge en unas atmósferas de tensión, que cuando todos estamos en una situación de tensión, como que nuestro cuerpo reacciona de diferentes maneras. A mí me pasa que cuando estoy tenso o frente a algún temor, yo creo que ella fue una mujer llena de temores en su vida, sobre todo por el tema de la persecución, como que la boca se me pone seca, ¿sí? Y a propósito pues de la boca seca, entonces el vino, ¿no? El vinito que pues nos trae Elena. Para ir terminando en Para este ir bello terminando, lugar, ¿no? en esta librería de generaciones de familia, hay que venir, ¿no? ¿Cómo es que se llama la librería? Prólogo. Hay que venir a Prólogo, no se la pierdan. Prólogo tiene una historia muy bonita. Prólogo era de un librero padre que cuando enferma, el librero hijo dice: yo me hago cargo, y es el que está generando todo el espacio acá. Eso me parece muy lindo, el legado de los libros, la herencia de una librería, acogerla, me parece bellísimo cuando nos estaba contando ahorita eso. Bueno, que sigan más visajes, ¿no? Nos vemos la próxima. Hay que picar la campanita. Campanita, Suscríbanse, que esto está, vamos grave, suscríbanse. Chao, chao. Chao, chao.